Estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castillo, director de Midensa, para hablar de algo que nos tiene que preocupar a todos. Ustedes dirán, esto de Petroperú es muy lejano para mí, ¿qué tengo que ver yo con esa empresa grandota que está en la vía expresa, en Lima? Bueno, hay una cosa que se llama pues el efecto mariposa, ¿no? Dicen que cuando una mariposa bate sus alas al otro lado del mundo hay un huracán. El problema acá, y quería empezar por eso, es que entendamos que hay una relación entre la calificación de la deuda de Petroperú, la calificación del Estado peruano y la bajada en la calificación de la banca peruana. Y por tanto, probablemente que el endeudamiento para la banca peruana sea más caro y que a la hora que vamos a pedir un préstamo, una hipoteca, todos nosotros, nuestras tasas de interés sean más caras. Por lo tanto, lo que hace el gerente de Petroperú nos afecta a todos. ¿Es así? Buenos días, Rosa María. Buenos días, bien. Gracias por la entrevista. Efectivamente, es así y es tan simple como tú dices. La calificación crediticia de un país lo que mide es cuánto se estima que es la capacidad de pago de un país. Vale decir, honrar sus compromisos de deuda externa, cumplir el pago de sus bonos a tiempo, y en base a eso, si se le cree al país o a la entidad que emite en los mercados de afuera, se le presta más barato o a plazos más largos. Y eso es lo que ha ocurrido en el Perú desde que adquirió el grado de inversión en el año 2007, donde el costo del financiamiento ha venido cayendo, y así hemos tenido una explosión en el mercado hipotecario, en distintos segmentos donde se ha podido lograr acceder a recursos a largo plazo y a bajo costo. ¿Qué significa esta degradación y por qué se da? Porque usualmente se da en países como Colombia, por ejemplo, que perdió el grado de inversión cuando tenía más deuda de lo aconsejable, un déficit fiscal muy elevado y un manejo, digamos, con muchas contingencias. Se le bajó la nota y se encareció el costo para el país y para el sector privado y para la banca. En nuestro caso, tenemos todavía espaldas financieras sólidas, pese a todo. Pero lo que está diciendo el informe de las calificadoras de riesgo y el caso de Petroperú es bastante extremo. Es decir, en el caso del Perú, dudamos de la capacidad de tener un país que sea gobernable y que pueda impulsar el crecimiento a largo plazo por los problemas que hay de pleitos que no cesan entre Ejecutivo y Gobierno, entre Ejecutivo y Congreso, perdón. Entonces, el crecimiento a largo plazo va a ser bajo. A esto se suman medidas populistas como retiro de los fondos de los afiliados de las AFPs, etcétera, otras razones. Por lo tanto, creemos que Perú va a crecer menos y va a tener menos capacidad de honrar sus compromisos externos a futuro. En el caso de Petroperú, lo que dicen es no le creemos a esta empresa. Cuando uno compra un bono, un papel, es un compromiso de te presto ahora y me vas a repagar a futuro, a 30 años. Pero no te creo porque tienes un gobierno corporativo malo, porque no has has puesto condiciones raras a la auditoría internacional, y es un tema de confianza y de falta de credibilidad. Entonces, esto evidentemente es el ejemplo máximo de decirte, tendrás capacidad de pago, y Petroperú la tiene más o menos, no tanta, porque está muy apalancada, muy endeudada, pero no es eso, no te creo porque estás mal manejando una entidad y el gobierno no está haciendo nada para remediarlo. Entonces, esto se traduce evidentemente en general en una percepción de que el Perú y sus empresas, su principal empresa pública, digamos, no se le cree. Hay una crisis de confianza y de credibilidad, y esto ha hecho, por ejemplo, que esos bonos que emitió Petroperú a la fecha hayan caído 20% en valor. Ayer yo leía un informe de Bloomberg donde ya esto ya pasó efecto. O sea, además, por más que ya se revierta y haga un giro, que no veo que lo hayan hecho, y requiere una medida mucho más drástica en mi criterio, esto le pasa factura al país. Básicamente un costo de financiamiento más alto significa menos crédito y significa menos capacidad de expansión, de financiar emprendimientos, hipotecas, y afecta el bolsillo en el momento más complicado, que es un momento en el cual tenemos inflación de afuera y que necesitamos generar
formas alternativas de riqueza para poder paliar esta situación. Pero la gente dirá, pero ¿por qué eso afecta a mi banco? Mi banco no es sólido. Yo estoy, no sé, en BCP, en Scotiabank, en Interbank. ¿Por qué afecta a mi banco? Afecta porque el costo de financiamiento de cualquier entidad de afuera, porque las entidades usualmente, un banco se financia de dos formas. Se financia con los depósitos que hacen las personas o las empresas, o se financia de líneas de afuera, o se financia emitiendo bonos. Así se financia de esas tres formas, no hay otra forma. Y esto lo que ocurre es cuando el soberano, digamos, el país, es considerado el riesgo cero. Un país para que entre en default va a ser siempre muy difícil. Por lo tanto, el menor riesgo de cualquier entidad pública o privada es siempre el país. Por lo tanto, el margen adicional que el privado se le cobra por hacer una emisión es por encima del país. Entonces, si al país, digamos, le bajan la calificación crediticia, automáticamente esto tiene un efecto dominó en todo, no solamente en los bancos, sino en las empresas que levantan bonos en los mercados internacionales. Si yo tengo un gerente y un directorio que son los incompetentes en Petroperú, ¿mi crédito de mi pyme me lo van a subir? A ver, yo no quisiera ser tan alarmista como eso, pero yo creo que se están comprando todos los tickets para que así sea. Claro. Porque es un tema de credibilidad al final del día, Rosa María, y en el caso de Petroperú es credibilidad por mal manejo y por pésimas decisiones, y que no escarmientan, porque uno diría, ok, pasó lo que pasó, y en fin, enmienda, y al contrario, yo ayer escuchaba muy desafiante al nuevo gerente de Petroperú, digamos, jactándose que él había demandado a la empresa internacional de auditoría en el peor de los momentos, cuando no entiende que justamente estos son los hechos que hace que pues una persona que está en Japón o que está en Europa o en Estados Unidos que compró ese bono, dice yo voy a comprarle, voy a retener este bono a estas personas que se pelean y que no respetan a una de las principales casas auditoras internacionales y cambian las reglas del juego y está inmerso en casos de corrupción, investigaciones de manejos raros, por decirlo lo más elegante posible. No, yo simplemente espero a ver que hay un gatillo, una cláusula que gatille el repago de ese compromiso. Ahora, para que nos pongamos en contexto, cuando en el 2007 el Perú alcanza grado de inversión, es decir, somos respetables ante la comunidad internacional, eso quiere decir que pagamos nuestras deudas, que es algo muy importante para un país. ¿Cuántos años habíamos estado sin grado de inversión? No, nunca tuvimos grado de inversión. Nunca tuvimos, es lo que la gente no sabe. Nunca lo tuvimos. Y costó muchísimo. Nos costó muchísimo. Toda la vida republicana alcanzarlo. Por supuesto. Y de hecho, peor, más aún, en el año 90 estábamos un país en default, un país que no le prestaban nada, un país que era un paria en el sistema financiero. Y tomó 17 años, desde el año 90 al año 2007, a sostenidamente ir incrementando esta credibilidad a través de reducción de deuda, un manejo serio de las finanzas públicas, un banco central autónomo que no le pedía plata prestada al MEF. Y esto se ha logrado y se ha venido incrementando el grado de inversión a tal punto que solamente Chile y Perú éramos, porque ya creo que hemos dejado de serlo, los países de menor riesgo. Y esto lo que hace es que facilita la inversión se hace mucho más asequible y hay muchos inversionistas de afuera que solamente pueden invertir en países que tienen grado de inversión, si no, no pueden. Fondos de ahorros claro, sus juntas directivas le dicen, tú no puedes, es como el permiso, ¿no? O sea, mira, tú solamente te vas a fijar en estos. Y si no estamos en ese club, no invierten acá. O esos no invierten, y los que pueden invertir entran por razones especulativas o entran básicamente a precios más altos. Entonces, finalmente, esto afecta el bolsillo y a nivel del gobierno, por ejemplo, un mayor costo de financiamiento, lo que implica es que más presupuesto se tiene que asignar a pagar esa deuda,
a dedicarlo pues a fines más productivos en infraestructura, en inversión Claro, pública, en lo que fuese. claro. Entonces afecta Terminamos de pagando distintas más formas. deuda cuando podríamos haber pagado mucho menos deuda. Y entiendan, y creo que es bien importante esta reflexión, un país en default que no paga nada, que no puede pagar, no le presta a nadie, ¿ok? Es como una persona quebrada, nadie le presta plata, igual. Y tomó 17 años volver a ser creíbles en el mundo. Y ¿cuándo fue donde hemos tenido la calificación más alta? ¿En qué época? Bueno, en mi época, Ah, caramba. cuando Moody's nos llevó en un solo, cosa que nunca ha pasado, una sola Salto. evaluación, subió 2 peldaños. Y por la agencia Moody's nos subió justamente porque se había logrado conciliar un gobierno de izquierda, un gobierno Claro, supuestamente también estatista, había logrado armonizar, digamos, políticas públicas, manteniendo los cimientos de la economía fiscales y, digamos, respetando los contratos, respetando la palabra empeñada, siendo serios en el manejo, ¿no? Cosa que no claro. se está viendo en la actualidad, con la excepción pues, Y del en Banco ese Central momento, y la excepción del que MEF. fue 2012, 2011, 2012, 2013, Sí. ¿hasta qué grado llegamos con Moody's? Eh, en Moody's llegamos hasta por encima. Lo que pasa es que cada agencia tiene distintas formas Claro, de calificar. Siempre la que nos ha calificado por encima, hay 3 agencias, hay Fitch, Standard & Poor's y Moody's. La que nos puso la nota más alta fue Moody's. uh-huh. Nos subió a Ah, A. Y solamente Chile tenía en aquel entonces. Y una cosa curiosa y una anécdota, Rosa María, un mes en de entrada al gobierno que me tocó ser ministro de Economía, llegó una sorpresiva mejora en la calificación crediticia absolutamente no esperada, que fue cuando se resolvió de manera conversada el cambio en el régimen minero, donde claro. efectivamente dijeron, miren, ustedes han sido capaces de llegar a un consenso y han logrado algo razonable. Y eso es lo que buscan las agencias, buscan razonabilidad de los actores económicos y políticos. Y eso se da, lo premian, porque es un país que se sabe manejar y sabe conciliar sus discrepancias y apostar por políticas de largo plazo. Claro, y Y hubo una reforma tributaria para la ¿sí? minería que significó mayores aportes, pero todos estuvieron de acuerdo en que era lo que había que hacer y se hizo. Y Correcto. era un gobierno de izquierda, pero era un gobierno de izquierda, como dice, con racionalidad económica, ¿no? No con el deseo de quebrar a la empresa o expropiarla o desconocer contratos, etc. Tremendo salto hasta A, y de ahí, Y, y de ahí y se de ahí ha mantuvo. sido, Y de ahí se claro, mantuvo, pero comenzaron a haber una serie de reducciones en la perspectiva porque la nota se le pone y se le pone una especie de perspectiva negativa, estable o positiva. A raíz de todo, digamos, la inestabilidad política con los cambios de presidente, Congreso y todo lo que hemos vivido en los últimos años, el tema político comenzó a ser mucho más acentuado en la evaluación de esas agencias y nos comenzaron a reducir, digamos, la perspectiva de estable a negativa. Al Perú y a la mayoría de países, obviamente la pandemia del COVID fue un golpe muy fuerte, pero el Perú salió ileso de eso. Y es a claro. raíz de que entre este gobierno y que comienza con toda esta retórica inflamada, escuchando al señor Sarrón, al día de ayer me parecía que estábamos, no sé, estábamos en una película surrealista de la lucha de las clases, etcétera, etcétera. Se ha venido degradando, ¿no? No hemos perdido grado de inversión, pero son muy claros en decir, si continúan en este camino, pese a tener espaldas fuertes, el crecimiento va a ser bajo, porque están jugando pues con fuego, Claro, bajo estas... El Perú es un país que no está sobreendeudado, o sea, No, deuda versus producto es un buen ratio, pero por una razón que también hay que decirla, porque la gestión del Perú es muy mala. Por eso es que no tenemos déficit fiscal, porque el Estado peruano, o sea, sí tenemos, ¿no? Pero más pequeño, no tiene la capacidad de gestión. Y eso también es grave, porque no presta los servicios públicos. Entonces, al final del día, también queremos servicios públicos de buena calidad. Y de lo que se trata es de tener buenos servicios, de tener una deuda bien controlada
y tener un grado de inversión que permita que todos los peruanos nos beneficiemos. Porque ahorita me está escuchando una señora y dice, ya, ¿y esto cómo va a afectar a mi hipoteca? Bueno, Le va a sí subir, puede le va a afectar a subir su hipoteca. sí, claro, por supuesto. O sea, de por sí, si se le sube el costo del fondeo al Interbank, al BCP, a todos los bancos, ellos automáticamente van a trasladar parte de ese incremento del costo a sus clientes. Eso es evidente, eso pasa en una economía de mercado y siempre va a ser así. Pero yo creo que en esta cuestión de que hablabas, es cierto, de la baja ejecución y plata que no se deja de gastar, déficits más bajos, pero también yo creo que hay que reconocer y darle espacio que las reglas fiscales, que a veces son unas intelequias medias raras, que ponen topes a cuánto uno se puede endeudar y el máximo de déficit, cuando no teníamos reglas, el nivel de deuda era 65% del PBI. Y esto se ha reducido en mi época a 20% del PBI. Ahora ha subido a, digamos, un 30. monto mayor, a 36, por la crisis y todo eso. Pero esta disciplina constante, ha hecho que podamos acceder a financiamiento de afuera a tasas bajas. Y el entorno internacional no ayuda tampoco, Rosa María, porque en general en el mundo van a comenzar a subir las tasas de interés. ¿Por qué? Claro. Porque hay mayor inflación. Entonces, hay un doble efecto. La tasa de interés internacional sube y aparte tenemos a que sumar una prima de riesgo mayor, en el caso de nuestro país, por este mal manejo de entidades tipo Petroperú. Ahora, revisemos a Petroperú un momento, porque a mí me hablaba con unos banqueros hace unos días y me decían que la principal preocupación es que justamente los tenedores de estos bonos, yo no conozco los contratos, pero que los tenedores de estos bonos digan, ya, este bono ya no me gusta, este bono tiene una calificación que lo pone como bono basura o especulativo, lo vendo, me deshago de él, lo castigo, 20% lo castigo, me deshago de él. Pero entran inmediatamente lo que se llaman fondos buitres y compran estos papeles. Y pueden exigir a Petroperú la liquidación de esta deuda ya. A ver, no es tan inmediato eso. A ver, yo creo que hay que distinguir. La deuda de Petroperú, esta deuda externa tiene dos fuentes. Tiene un crédito de 1.300 millones de dólares de los bancos, que tiene una garantía de una banco de exportación español, por un lado, y tiene aparte 3.000 millones de dólares de bonos que ha emitido. ¿Ya? En los contratos con los bancos tienen cláusulas que obliga a que la entidad esté al día en sus estados financieros y ponen fechas topes para ello. Es una cosa normal, obviamente, quien tiene, digamos, una creencia con una entidad necesita saber exactamente cómo cerró. Eso es la cosa más normal que se le pide a cualquier deudor, ojo, en el mundo Claro, entero. lógico. Eso no es nada del otro mundo. Pero habrían cláusulas que podrían hacer, si es que los bancos, en primer lugar, y desde luego los tenedores de bonos, no están de acuerdo a dar una extensión a la presentación de los estados financieros auditados hasta más allá de la fecha tope, podría automáticamente exigir el pago de estas acreencias, sin duda. Y eso es lo que cree. Obviamente siempre está el Estado peruano atrás. Entonces, implícitamente, yo no creo que todo. Pero me dicen que parte de esta deuda, parte de las emisiones de bonos, Petroperú era una empresa tan sólida que los pudo sacar sin aval del Estado. Ciertamente, cuando esto se hizo, de hecho, hay aprobado una garantía para respaldar esa emisión que nunca se ha utilizado. Ha sido digamos, cuando se hizo esa evaluación en su momento, se estimó que los flujos propios de Petroperú, dedicándose solo y exclusivamente a la refinería, dejando otros negocios digamos, de exploración, de explotación de riesgo por fuera, podía hacer frente a estos compromisos. De tal manera que cuando se hizo la estructura del financiamiento de la refinería de Talara, no hubo necesidad de pedirle aval o de ejecutar esas garantías o de respaldar. No, siempre está implícito, obviamente, que es un riesgo que tendría eventualmente el apoyo del MEF, del Estado peruano. Pero eso se tiene que concretar en un aval explícito. En el caso de Petroperú nunca lo hubo.
Entonces, lo que tendría que pasar en un caso de incumplimiento es el gobierno tendría que hacer frente a esos compromisos o simplemente dejarla a su suerte y ahí los tenedores de esos bonos o los bancos que le han prestado pueden exigir y podrían entrar en un mercado secundario de bonos, pueden entrar cualquier tipo de inversionista. Y Claro. ahí ellos van a, usualmente los buitres, efectivamente, van y castigan y hacen un negocio especulativo aparte de eso, a partir de eso. Entonces, Claro. esto lo que hace es que destruye valor y esto le quita financiamiento futuro que ya se está viendo hoy. Petroperú, entiendo, está teniendo dificultades con los bancos locales para financiar el capital de trabajo para mantenimiento, está comenzando a tener atrasos con el pago de sus proveedores. No, además es Este, increíble porque quieren entrar a hacer producción. sí, cosa que nosotros en mi momento dijimos, si te vas a dedicar a talara, con todos los reparos que eso podía haber para algunos, no puede hacer nada más y se pusieron dos candados. No se puede dedicar a ningún tipo de actividad que genere, digamos, pasivos para la empresa. Y lo otro que es importante, yo escuchaba tu pedido de censura al ministro de Energía y Minas en la previa, y estoy de acuerdo con eso. Petroperú tiene que entrar a FONAFE. FONAFE Claro. es la entidad que administra, es el conglomerado de empresas públicas que aún quedan en el país, que dependen de las directrices que les da el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero Petroperú siempre se ha negado a estar dentro de FONAFE porque es una camisa de fuerza, según ellos. Y bueno, las camisas de fuerzas a veces se usan por algún motivo, ¿no? Justamente para evitar este tipo de desmanejo que estamos viendo en la actualidad. Pero se Es oponen. lo que pasa es que Petroperú históricamente ha sido, alguien decía la caja chica, yo diría la caja grande de muchos gobernantes para muchas cosas. Como no están bajo el ámbito de FONAFE, como el 60% de la Junta General de Accionistas la controla Energía y Minas, se relajan muchas cosas en Petroperú. Entonces le ponen una oficina al presidente de la República, remodelan esto o aquello, hacen obras, no sé qué, consiguen trabajo para los amigos. O sea, se convierte, ¿no es cierto?, en lo que fue la desastrosa imagen de la empresa pública en los 80, sobre todo en el primer gobierno de Alan García. Entonces, y parece que hacia allá nos llevaran a toda velocidad. Esa es la sensación que yo tengo, que estamos regresando a 1988 con García y Petroperú es el Petroperú de ese entonces. Y Sí, eso es un horror. no, lo es. Y aparte hay un manejo también de sindicatos muy fuertes que tiene Petroperú. O sea, tiene muchos problemas la empresa. Yo escuchaba a un expresidente, a Carlos Paredes Lanata el otro día dando entrevistas y él decía, digamos, cuando él estuvo digamos, manejando esa empresa, las mafias que están ahí enquistadas, pero tenía de alguna forma algún manejo profesional a nivel gerencial. Y lo que hizo Exactamente. este gobierno es que entró, despidió a toda la plana, A toda la plana a toda gerencial, la votaban plana 20 gerencial, gerentes en un día. correcto. Entonces, sí, yo dudo, por ejemplo, en el negocio del gas, que es distinto al negocio del petróleo, si tenemos las capacidades técnicas, profesionales para llevar a cabo estos proyectos. Entonces hay riesgo financiero, hay riesgo operacional por falta de capacidades. Y se están asumiendo una serie de contingencias y pasivos que al final efectivamente se va a quedar debilitando la empresa, salvo que haga un giro impresionante, pero yo creo que ¿quién va a querer entrar a una empresa como director independiente o como gerente si es que no hay certeza de que se respete una autonomía mínima y una Claro, despolitización de las empresas públicas como claro, esta? porque que yo recuerdo, y alguien lo dice hoy día en el comercio, hay una entrevista también con otro funcionario, quien era gerente general de Petroperú era, digamos, desde el punto de vista mediático, irrelevante. Sí, No sí, tenía importancia. Ahora tenemos un correcto. gerente que Sí, despacha en con el Palacio de presidente. Gobierno un día sí, un día no. ¿Qué pasó con el directorio, con los ministros? O sea, ¿qué es esto? No, no, de verdad que no se entiende, salvo que eso sea un festival. Pues. Y como decía hace un rato, 10% muerte venceremos, ¿no? Y ya está. Sí, Esa es la única no, no. explicación. Y es complicado porque el timing no es el más feliz, ¿no? Estamos en un entorno de que el precio de los combustibles, según el último informe del INEI, se ha incrementado 50%. 50% se han incrementado los combustibles
y aún teniendo un fondo de estabilización del precio de los combustibles que hace que el precio del diésel y el GLP envasado no suba tanto. Entonces, por motivos externos. Entonces, si a esto le sumamos este desmanejo, podrían haber problemas de suministro, y Petroperú, digamos, suple a casi la mitad del mercado, no a la totalidad. Pero yo creo que se está jugando, digamos, con contingencias innecesarias, y parece que no se entiende. Yo, por ejemplo, yo en mi vida he visto esta publicación de esta conminación al Ministerio de Economía de dar respaldo absoluto. Y claro, ayer me preguntaban, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver, eso es retórico, porque finalmente nadie puede forzar la mano al Ministerio de Economía. Pero ese no es el punto. El punto es que afuera ven eso. Entonces, ¿cómo es posible de que haya esta tira y afloje entre el ministro de Economía y supuestamente el ministro del sector y el presidente, que hasta ahora escuchaba al ministro de Economía, hay que reconocerle eso, pero no resuelven el problema de fondo, sino ponen paliativos, parches, y sigue el problema de la falta de confianza y falta de credibilidad en la empresa, que se refleja en los temas que ya hemos conversado. El tema ahí, y lo decía Augusto Álvarez en una columna, es el peso político del ministro de Economía. O sea, si el ministro de Economía no se hace respetar, mejor que renuncie y se vaya. Porque lamentablemente debería ser quien tiene la última palabra. Y le ponen avisos en el periódico. Ayer veía el aviso de Petroperú, por segunda vez, ya con el gerente despedido, ¿eh? Respaldo absoluto, como si fuera Corea del Norte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo un ministro de Economía va a dar un respaldo absoluto a nadie? A nadie, porque tiene que fiscalizar el uso de los recursos públicos. Desde luego, e incluso eso parecía que fuese dictado pues porque se especula pues que el ala serronista es la que controla, digamos, o sea, pareciera que el señor Serrón hubiese dictado ese punto de la agenda. Pero yo creo que no hay que chancar al ministro de Economía porque podríamos, o sea, las peleas que se dan a la interna, y lo digo por experiencia propia, son muy, muy grandes. Hay mucho que no se ve tras bastidores. Es verdad. Y yo creo que el ministro está haciendo lo que debe hacer, es haciéndole entender al presidente como su principal asesor económico de estas, digamos, de estas consecuencias posibles de perseverar en este camino. Pero ahora, tiene miles de frentes, ¿eh? No solamente ese es uno, hay muchos otros más. Hay muchos más. No, pero podemos hablar de eso todo el día. O sea, Betsy Chávez ha sacado una norma de tercerización saltándose al ministro de Economía, que lo único que va a garantizar con absoluta seguridad es que haya menos empleo. No, por supuesto. Hay una firme creencia, Rosa María, en el Ministerio de Trabajo, de que el empleo se genera por decreto. Sí. Y es como, voy a decretarlo y así será. Y una firme creencia de que se deben solamente a la población sindicalizada en el país, pero ignoran a las empresas o a los trabajadores no sindicalizados, por un lado, y el hecho que tenemos 13 millones de peruanos que están en la informalidad. Y para ellos, nada, cero, totalmente, ninguna política pública clara para poder formalizar a la economía. Y lo que está en juego, por ejemplo, con esta norma de tercerización, que yo creo que confunden problemas en la fiscalización con la necesidad de endurecer la norma, es que ponen en juego 250.000 puestos de trabajo. Y hoy día la economía es una economía de ser especializarte en ciertos temas y brindar servicios a terceros. Así funciona la economía moderna, pero nada, igual insisten en encarecer los costos de despido, igual insisten en subir la RMB. La RMB va a llegar a un monto mínimo de trabajadores y lo que va a hacer es que la pequeña empresa, el pequeño microempresario, decir, ¿sabes qué? Vayamos a la informalidad. A la informalidad. Y la informalidad hoy afecta casi el 80% de trabajadores peruanos. Entonces, y se ha probado que estos trabajadores informales perciben menos ingresos. Entonces, yo no sé cuál es la lógica de querer dañar, digamos, por promesas políticas de luchar por los trabajadores y sus derechos, si finalmente van a acabar sin derechos y sin trabajo. Entonces, es lamentable que se esté imponiendo
Y esto siempre ha sido el caso, o sea, no es nada nuevo. En el Ministerio de No es nada Trabajo nuevo. siempre han tenido La eso. izquierda cree, hay una cosa que se llama en derecho la alienación de la norma. Es la idea de que la norma cambia la realidad, ¿ya? Y que si está escrito, esa es la realidad. Entonces, en el Ministerio de Trabajo deben creer que todo el Perú es formal. Y claro, si yo te doy más derechos en una norma, tú los vas a tener. Pero hombre, ¿quién se podría oponer? Esto es magnífico. Sigamos escribiendo normas que nos den, no sé, en vez de, no sé, un mes de vacaciones, pues 2 meses de vacaciones y de repente funciona mejor. Pero resulta que la realidad no es así, pues. No, no Ese es es el así. problema. No, y el mundo está transitando a un mundo de flexiseguridad, es más flexible, hay las plataformas hay desintermediación laboral. Hoy día uno se mete a una plataforma digital y da sus servicios y otro lo compra. Entonces ya estamos en otro patrón en el mundo, y acá estamos en estas cuestiones donde tenemos la legislación laboral más rígida de América Latina, con sobrecostos que son, y no me gusta esa palabra sobrecostos porque tiene un tufillo peyorativo, pero cuesta más del 70% del salario estos adicionales. Claro. Y eso hace, pues, que un país tan informal como el nuestro, un país que debería ser menos informal por nuestro nivel de ingreso, tenemos informalidad excesiva, según los cálculos que se han hecho. No, y no Entonces, solamente eso, sino que la pandemia además ha arrojado la informalidad. Otro porcentaje de peruanos la ha agravado. correcto, la ha grabado. Y saca una norma para impedir la tercerización, con lo cual la va a agravar más. No, no sé, estamos yendo como el cangrejo en eso, y es lamentable que lo Yo hayan... creo que hasta que no lleguemos al 100% de informales, no van a parar. Entonces ya cuando todo el Perú sea informal, incluido el Estado, ahí dirán, oiga, mejor hacemos lo que todos estamos haciendo y esa es la nueva normalidad, pues no queda otra. Pero No, ahí van, no. ¿eh? Ojalá Van con firmeza, 100% informales, ahí vamos. Pero bueno, hay otras cosas también que preocupan en la economía y como decíamos, ya hemos adelantado algo, es lo externo. Mucha gente me dice cosas como, ¿has echado gasolina? Como diciendo, ¿has visto lo que está costando? Esa manera de hablar me hace recordar después del shock, ¿no? ¿Has visto lo que vale? Pero así estamos en estos días. Oye, ¿has visto cómo ha subido el pollo? ¿Has visto cómo ha subido el huevo? ¿Has visto cómo está el aceite? Entonces, ya para cualquier ama de casa, de verdad, uno siente comprando que, o sea, ya me está subiendo todo mucho, mucho más rápido. ¿Es una percepción falsa o qué está pasando? no hay ninguna percepción falsa, es la realidad. Pero la realidad, Rosa María, es que el 50% de los bienes que consume el peruano son importados o tienen insumos importados. Entonces acá no producimos maíz para alimentar el pollo. Sube el maíz 30%, 40%, que se importa, y obviamente el precio del pollo va a subir. Es normal. ¿Y qué hacer ante esta situación? Porque lo mismo se puede decir, digamos, en muchos rubros. El costo de los fertilizantes, porque Ucrania y Rusia son los países que son el 60% de la producción de fertilizantes del mundo, ¿eh? 60%, es una barbaridad, influyen en los precios. Entonces, acá, ¿qué hacer? Acá el Banco Central puede efectivamente intervenir cuando la fuente de la inflación es una economía sobrecalentada, una demanda muy, muy alta, y la forma de bajarle un poco el ritmo a la inflación es que la demanda crezca menos, cosa que no está ocurriendo. Cuando es un shock de oferta, como estos, donde el precio sube por motivos externos, entonces ahí hay muchas más limitaciones de la política económica. No hay mucho que se pueda hacer. Por el lado del MEF, bueno, este hubiese sido el momento de repartir bonos a las familias muy vulnerables, no como se hizo anteriormente, que se repartió a diestra y siniestra, y ahora esa posibilidad se ve mucho más mermada. Y el riesgo de esto, y yo quiero acá alertarlo, es que los congresistas se ponen muy, el Congreso se pone muy dadivoso, muy regaló lo ajeno. Y pone controles de precios. Dice, ok, perfecto, vamos a controlar los precios. Imagínense. ¿Y eso qué cosa ocasiona? Ocasiona mercados negros, menor calidad, y que el precio del mercado negro sea mucho mayor. Entonces, esta ya la hemos vivido. Nuestra generación, de repente, los más jóvenes, no.
A nosotros nos pusieron unas vacunas muy potentes, de esas que te ponen de chiquito una vez en la vida. Y cuando has vivido y sobrevivido una hiperinflación, te dicen control de precios y corres por tu vida, porque ya sabes lo que va a pasar. Sí. Si te dicen, de verdad, escúchame, si dicen en algún momento control de precios y lo llegan a aprobar, el día anterior les aviso para que compren, y se estoqueen, porque ¿qué pasa? Lo único que vas a tener es un mercado negro espectacular, donde todo cuesta carísimo, pero es lo único que te queda, porque en el mercado normal no va a existir el producto que quieres comprar. No, ¿no? hay racionamiento, y hay racionamiento, no hay incentivos para reducir esos costos, que están solamente Claro. por debajo, a esos precios por debajo de los costos de producción. Y Y lo que créanme, cuando tenemos, uno, además, de repente los más jóvenes no entienden, ¿ya? Pero no es solamente que te quedas sin pan o te quedas sin azúcar, te quedas sin detergente, sin papel higiénico, ¿ya? Sin pasta de dientes. Pues todo eso tiene insumo que viene sin champú, ¿ya? O sea, hemos tenido escaseces de esa naturaleza. correcto, Entonces, hay que ver Venezuela, o sea, claro, eso es lo que te pasa cuando Venezuela, controlan los precios. claro, y Venezuela se ha visto obligada a tomar el dólar y a retroceder en muchas medidas porque simplemente las políticas que ellos habían aplicado condujeron a la total escasez y a un mercado paralelo que quienes podían acceder a ellos o que tenían divisas. Y muy pragmáticamente decidieron cambiar eso, la revolución del siglo XXI, ¿no? La revolución bolivariana. Ha cambiado eso porque se ha dado cuenta que no es sostenible y perjudica a la gente. O también como Argentina, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahí el gobierno, ¿qué debe hacer? Bueno, debe hacer, si no puede controlar la inflación porque tiene estas limitaciones, bueno, hay que comenzar a generar más empleo, hay que dinamizar las inversiones, hay que, ponerse serio y manejar los conflictos sociales de los proyectos mineros con mayor, digamos, seriedad, ponderando bien los reclamos con las capacidades del Estado de dar lo que pide la población. Y así, ese tipo de medidas son las indicadas para por lo menos, ok, si mi poder adquisitivo se va a erosionar por la inflación, bueno, hay que asegurarme que tengo un ingreso para hacer frente a eso. La gente pide empleo. Y de esto, al contrario, en lugar de crear empleo, tenemos a la ministra de Trabajo, digamos, que se pone en un plan político, demagógico, y pensando pues en solamente un mínimo de la población y no la totalidad. Ahora, finalmente, el señor Benício Cerrón dice que todos los medios oligárquicos, etcétera, etcétera, queremos privatizar Petroperú. Entonces la estamos destruyendo para quebrarla, o sea, todos los demás, menos los que están ahí, ¿no? Para quebrarla y privatizarla. Es un disparate, pero hay que mencionarlo porque por ahí alguien se puede creer semejante estupidez, ¿no? No, es un absurdo y responde a esta misma lógica de buscar estas historias raras y subalternas. Cuando se decía el mismo señor Cerrón y sus seguidores que el tipo de cambio se depreciaba cuando había este temor salida de capitales y eso era producto del Banco Central y los banqueros y las empresas por perjudicar al gobierno y propiciar una salida de capitales para castigar, digamos, a un gobierno de este tipo. Eso lo que denota es una absoluta, digamos, ignorancia y piensa que la gente es sonsa. Eso no es, o sea, por favor, se ha intentado darle mayor capital privado a Petroperú. De hecho, se aprobó una ley que lamentablemente no se ejecutó de poder llegar a tener una participación privada hasta el 49% de la empresa. Si eso se hubiese dado, al menos al 20%, no tendríamos los problemas que tenemos hoy de gobierno corporativo de esa empresa y estaríamos en otra situación, lamentablemente. Pero eso de que la empresa se ha manejado relativamente bien por muchos años, con altos y bajos. Pero lo que hemos visto estos últimos 8 meses ha sido el total desastre. El total desastre, y yo coincido, acá no se trata de cambiar a una persona, hay que cambiar la cultura, hay que poner los incentivos y los controles, porque si no, esa empresa no se va a privatizar, se va a quebrar, efectivamente, y eso al final es lo que quizás muchos de la derecha quisieran, es desaparecer Petroperú y que se importe todo, y a lo mejor eso va a ser lo que ocurra por persistir en un manejo absurdo, pero no es porque se vaya a privatizar, es porque están destruyendo una empresa pública mal manejándola. Gracias. Muy bien.
Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Tengo una pregunta, Rosa María, después de escuchar al doctor Castilla, después de todo este análisis. ¿Estamos a tiempo, doctor, de revertir esto o vamos camino a endulzar nuestro café con un caramelito? Yo creo que eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Se buscan bienes sustitutos, ya no se toma, digamos, se comienza a usar el té, en vez de comer carne, se comienza a racionar por el costo. Esto ocurre y esto lo que esperemos es que sea un shock temporal. El problema es que ya lo temporal se suponía que era un año, pero estamos entrando ya al segundo o quizá tercer año de inflación elevada. Entonces, acá, lamentablemente, de manera sostenible no hay mucho que se pueda hacer. Yo creo que hay que ajustarse el cinturón, tratar de postergar cierto tipo de consumos, usar menos el auto, la bicicleta, buscar otros mecanismos para poder sobrellevar esta situación. No hay, cuando se trata de presiones inflacionarias de este tipo, no hay mucha alternativa, sino que el gobierno, digamos, la compense, tratando de generar empleo, siendo más estable, cosas que no está haciendo. Entonces, lamentablemente, me gustaría ser más optimista y decir, haga esto, haga lo otro. Cuando hay inflación alta, por esta fuente, esperemos que sea de corta duración, y eso no lo sabemos, lamentablemente, cuánto irá a durar este conflicto de afuera, y tampoco sabemos cuánto va a durar este desmanejo de la economía, no por acción del Ministerio de Economía, repito, ni del Banco Central, No. Sino por el resto de la administración pública que se ha venido degradando y que no le da la importancia a generar empleo de calidad en absoluto. Eso es claro. Así es, y además con una perspectiva de inversión privada, según el BCR, de cero para el próximo año, lo viene diciendo hace bastante tiempo. Para este año, de cero, no lo ha cambiado, y para el próximo año una contracción en la inversión minera de 15%, menos 15%, pues no hay ni un solo proyecto importante en la línea para inaugurar el próximo año. Sí, ya se acabó que Yabeco este año, ya se acabó la construcción y no hay proyectos, y los que estaban ahí, porque hay proyectos, obviamente, ¿cómo van a entrar en un entorno de tanto riesgo y de tanta cuestión que no pueden prever, digamos, un horizonte de reglas de juego claras? Entonces, evidentemente se van a otro lado, ¿no? Y si el costo del capital se va a encarecer en el mundo, bueno, se ponen a pensarla más de una vez. Así es. Hay otros entornos más favorables que este. Y eso es lo que a veces no entienden. El mundo es grande, señores. Y la gente se va a llevar su plata donde le rente más y mejor. No se va a ir a comer un problema a un país que no tiene estabilidad y que no tiene autoridades serias. Así de claro. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Castillo por haber estado con nosotros. Yo también quisiera mejores noticias, pero es lo que hay, pues, ¿qué les voy a decir? Es lo que tenemos en el Perú en este momento. Ojalá hubiera alguien que pudiera persuadir. Yo creo que el ministro Graham ha hecho lo que ha podido este fin de semana, pero que realmente pueda persuadir al presidente de la República de la gravedad de los hechos en Petroperú y de cómo esto afecta el crédito de personas comunes y corrientes, en la banca común y corriente. Y la afecta de una forma muy dura, porque hay gente que me dice, pues si yo soy un buen pagador, yo nunca he incumplido, ¿por qué me van a subir mi crédito? Por culpa de un señor en Petroperú que no sabe administrar una empresa pública, mi crédito, mi hipoteca se va a encarecer. No es justo. Bueno, pues así estamos. Muchas gracias, Miguel Castillo, por haber estado con nosotros. Gracias.